Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre tóxicos que afectan el riñón. Concretamente vamos a hablar sobre plantas que tienen oxalatos, también vamos a hablar sobre las uvas pasas que parece que no, pero son tóxicas para el perro, y también vamos a hablar sobre fármacos que causan problemas al riñón, concretamente sobre los AINES. Como ven, hay muchas plantas que son tóxicas para el riñón. Aquí vamos a hablar sobre la cedera y los amarantos. Y como ven, de otros tóxicos nos vamos a hablar sobre las uvas pasas en perros y sobre los AINES. Antes de empezar a hablar de las plantas que tienen oxalatos solubles, vamos a decir que la mayoría de las plantas ornamentales, como son por ejemplo el Philodendron o la Dieffenbachia, lo que tienen son cristales de oxalato cálcico en forma de agujas punzantes, y estos son formas insolubles de los oxalatos, de tal manera que al morder la planta pues se van a clavar en la mucosa oral, y por tanto estas plantas lo que producirían son signos de hipersalivación, hinchazón de toda la lengua, de la garganta, mucho picor en los labios, posiblemente producirían disnea, y básicamente pues van a ser efectos locales, no van a ser sistémicos, como ahora veremos con las plantas que tienen oxalatos solubles. Y por tanto pues el tratamiento pues sería a base de antihistamínicos y corticoides para combatir la inflamación local que se va a producir. Para empezar a hablar de las plantas que tienen oxalatos solubles, voy a hablar sobre esta que es comestible, que es el ruibarbo. La parte tóxica son las hojas que contienen los oxalatos solubles, ya sea de sodio o potasio, y también pues puede tener el ácido oxálico. Es probablemente una de las plantas del huerto que sean más tóxicas, y si consumiésemos las hojas pues nos podríamos intoxicar. Lo que se va a producir es una nefrosis o daño renal por los cristales de oxalato cálcico, aunque ya digo que el ácido oxálico de por sí pues es muy corrosivo y también podría producir hemorragias a nivel del tracto gastrointestinal, y eso obviamente pues iría acompañado de signos de vómitos, náuseas, dolor abdominal al poquito tiempo de la ingestión. De todas maneras, si miran la literatura, pues lo curioso es que de esta planta hay muy poquito, aunque sea muy tóxico. Existen muy poquitos casos descritos en la literatura. Aún así, eso no quita que haya que tenerle respeto, porque el potencial de causar intoxicaciones lo tiene. Así que recuerden que son las hojas la parte tóxica de la planta, y la cocción en realidad no va a destruir el principio tóxico. Bueno, a continuación pues vamos a ver esta otra planta que es de distribución cosmopolita y causa intoxicaciones por todo el mundo. Está sobre todo descrita en cerdos y en vacas. Existen tres especies de Amaranthus. Esta, como digo, es una hierba muy característica. La inflorescencia la ven y no se olvidan de ella. Es muy densa, compacta, y está considerada como una mala hierba en todo el mundo, y acumula tanto nitratos como el ácido oxálico. De todas maneras, tiene una toxina no identificada que es la que suele causar la intoxicación, y de hecho causa lo que llaman el edema perirrenal, que ahí lo tienen. Y de hecho la mayoría de los casos no están implicados ni los nitratos ni los oxalatos, y los animales, como digo, mueren por las lesiones a nivel del riñón, que son causadas por esa toxina que digo que aún no la han identificado. En este artículo pues describen dos casos en que murieron 8 de 28 animales y 15 de 24 vacas entre los días 3 y 7 de comenzar los signos clínicos, y eso ocurrió a los pocos días de introducirlos en unos potreros que estaban invadidos por el Amaranthus retroflexus, y probablemente pues no hubiese mucho más apetecible que comer en esos potreros. No detalla mucho cuáles fueron los signos clínicos, la verdad. Sí debe de haber sido, sí debe ser característico pues la presencia de edemas a nivel ventral del animal, porque en la necrosia pues describen que hay ascitis y en muchos otros tejidos, no solo a nivel de la cavidad peritoneal,
sino a nivel subcutáneo, en las paredes intestinales, en los mesenterios y sobre todo rodeando los riñones, y de ahí que le llamen a esta enfermedad como enfermedad del edema perirrenal. Y eso básicamente es lo que se observa en esa imagen que ahí tenemos. De todas maneras, también digo que eso no es pacto neumónico. A nivel microscópico, lo que se observa es lo que tenemos aquí, en ese riñón, una necrosis coagulativa, como vemos a nivel de los túbulos proximales, pero también están en los distales. Otra de las lesiones que se observan es la presencia de líquido eosinofílico, no está y en otras zonas del riñón, y hay túbulos que se están degenerando, aquí no se observa todavía, en unos estadios no tan avanzados de la lesión. Como ven, esto no sería una lesión por cristales de oxalato cálcico, porque no se ven los cristales, y del punto de vista toxicológico, pues el principal diagnóstico diferencial de esta lesión sería una intoxicación por bellotas que produce una lesión muy similar. Bueno, vamos a pasar a ver este otro planta. Esto ocurrió en un rebaño de 100 ovejas Suffolk, que para impedir que los coyotes pues las atacasen por la noche, pues las pasaron a un potrero adyacente por un par de días, que estaban prácticamente pues repleto de solo malezas, y citan otras especies de solanáceas que no eran para nada palatables, y aparte pues había muchos amarantos que, como acabamos de ver, tampoco les gustan a las ovejas, y el resto pues eran plantas de lengua de vaca que las llaman acederas o vinagreras, y la verdad pues yo en todos los sitios que he estado no creo que haya ido a algún sitio del mundo donde no haya visto crecer esta planta. Pues bien, al día siguiente dicen que de las 100 ovejas había 2 muertas y 8 estaban enfermas, con signos de salivación, estaban tumbadas con tremores en la cabeza y el cuello, y cuando intentaron que se pusieran en pie, pues básicamente lo hacían, pero andaban tambaleándose, se caían porque no podían tenerse en pie. Cuando hicieron una analítica, pues vieron que esas ovejas tenían la urea y la creatinina muy altas y el calcio muy bajo. De esas enfermas, otras 2 murieron, y el resto pues sí se recuperaron con un tratamiento a base de un catártico, carbón activo y electrolitos y gluconato cálcico parenteral para subirles ese calcio. Lo más característico de la necrosia pues fue que vieron una presencia de estriaciones opacas a nivel del riñón, y cuando lo miraron al microscopio pues vieron que se trataba de cristales birrefringentes en forma de rosetas, como tienen ahí, distribuidos por toda la corteza renal, y cuando hicieron tinciones especiales pues confirmaron que se trataba de cristales de oxalato cálcico. Hay varios cuadros que se producen por los oxalatos solubles, obviamente sería el de una intoxicación aguda, el que tenemos aquí, que conlleva pues una hipocalcemia y la formación de cristales de oxalato cálcico en el riñón, y que aparte pues como ven, mientras el animal esté vivo pues se le sube la urea y la creatinina, y es una combinación de hipocalcemia y una azotemia combinado. Existe otro cuadro que aquí no vamos a entrar, y es el que se produce en caballos, que se conoce como hiperparatiroidismo secundario, y este se produce por ejemplo con el consumo de pasturas que tienen oxalatos solubles, pero a concentraciones un poco más bajas, de 0,5 a 2%, no lo suficientemente altas para producir una hipocalcemia aguda, pero que hacen que la paratormona pues se vaya elevando de forma crónica, y eso va a hacer que el hueso pues se vaya desmineralizando. De hecho, esto está descrito en Australia, con pasturas como el quicuyo, que de hecho saben que es uno de nuestros pastos en el alto trópico de Colombia. En este caso, como ven, el análisis de la acedera pues tenía entre un 6 y un 11% de ácido oxálico. Bien, si pasamos a hablar a continuación del cuadro que se viene describiendo a partir del año 1998, en perros es la intoxicación por uvas y pasas
Básicamente, a las pocas horas de la ingestión, pues los perros desarrollan un cuadro con vómitos, anorexia, apatía, algunos con diarrea, y si se les hace una analítica se ve que les sube la urea, la creatinina, el fósforo, es decir, desarrollan una azotemia, y aparte una cosa característica es que también les sube el calcio en la sangre. En este artículo ven que hacen una descripción del tipo de las lesiones que se observan en esos perros, y todos ellos pues desarrollan una necrosis en los túbulos proximales, que es lo que se observa en esta imagen de un animal que murió por intoxicación por pasas. Y si miramos esta tabla de esos 10 animales, pues vemos que las dosis ingeridas estaban por encima de 3 gramos por kilo de peso vivo, y una de las características es, como digo, que se eleva el calcio en todos esos animales. Aquí lo que hacen es expresarlo con respecto al producto de calcio por fósforo. Y si ven, otra característica de esos animales es que desarrollan una anuria, y el tiempo que transcurre desde la exposición hasta la muerte, o al momento en que los animales acaban por sacrificarlos, varía. La mayoría está entre los 4 y 5 días, pero como vemos aquí hay uno que, por ejemplo, lo sacrificaron a las 23 horas y otro a las 90 horas. Si vemos este otro estudio, un poquito más amplio, en 43 perros, pues muestran los signos clínicos y el tiempo de aparición desde la ingestión de las pasas o uvas. Vemos que el 100% de los perros, es decir, todos ellos, pues vomitaron a las pocas horas, es decir, en las 24 horas desde la ingestión. El 77% mostraron letargo en las 24 horas, el 72% anorexia, el 51% desarrollan diarrea, el 49% oliguria en los 3 días siguientes, el 28% más o menos desarrollan dolor abdominal, ataxia y debilidad a los 2 o 3 días siguientes a la ingestión, y estos últimos que desarrollan estos 3 signos, pues dicen que son los que tienen menos probabilidad de sobrevivir. En esta tabla no lo dicen, pero de los 43 perros, 23 sobrevivieron, 5 murieron, y 15 se les aplicó la eutanasia. La media desde la exposición hasta la muerte pues fue de unos 6 días. Los perros que sobrevivieron se llegaron a recuperar totalmente. Lo que pasa que la mayoría tardó mucho tiempo, de semanas hasta 30 días, hasta que la creatinina volvió a sus valores normales. Bueno, si pasamos a hablar del tratamiento de las uvas pasas, como en realidad no se sabe cuál es el tóxico y si el perro se va a intoxicar o no, no hay forma de predecirlo, pues ante la duda pues siempre hay que asumir lo peor que puede ocurrir, y por tanto pues dicen que hay que actuar muy agresivamente con respecto al tratamiento. Eso pues implica hacer una descontaminación. Si el perro no ha vomitado aún, hay que inducirle el vómito. De todas maneras, como saben, como hemos dicho, pues el 100% va a vomitar tarde o temprano. Como digo, si no ha vomitado, hay que inducirle el vómito. El emético más corriente en la casa suele ser el agua oxigenada, y a continuación pues habría que darle carbón activado junto con un catártico. Aparte, como el órgano que se va a dañar pues va a ser el riñón, para protegerlo pues te estaría indicado administrar fluidos intravenosos por al menos 48 horas, a la dosis de 2 o 3 veces el mantenimiento, es decir, una dosis que va a producir diuresis. Los protectores gastrointestinales, esto obviamente pues se aplicaría si el animal ya ha desarrollado signos de azotemia, es decir, tiene pues como mínimo vómitos continuados. ¿Cuáles serían esos protectores gastrointestinales? Pues ahí los tienen. Antieméticos para el vómito, quelantes del fósforo, esto obviamente para impedir que si se absorbe el fósforo se una con el calcio y pueda producir cristales de fosfato cálcico. Para proteger el estómago pues se podría dar antihistamínicos H2, como por ejemplo la ranitidina y el sucralfatos. Esto obviamente si existen signos gastrointestinales. Y bueno, el seguimiento pues habría que hacer al animal
sería bien importante, sobre todo viendo cómo está esa producción de orina y si es normal o no. Lo normal, pues saben que de producción de orina es de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, y sabiendo cuánto estamos metiendo de fluidos, pues podemos calcular cuánto está saliendo. Si sale menos de lo que estamos introduciendo, pues ojo, porque ese riñón pues puede estar lesionado. Lo otro que deberíamos hacer es, como mínimo, pues un perfil renal de urea y creatinina, a ver si ese riñón está limpiando la sangre o no. Y todo esto pues habría que hacerlo obviamente en el hospital, y hasta que el animal pues no esté normal, pues no debería de despacharlo para la casa. Si tuviésemos que resumir todo esto, pues podríamos decir que las uvas pasas contienen un tóxico aún desconocido, en algunos perros, no en todos, que no se sabe cuál es la dosis tóxica que se va a producir el fallo renal agudo. Eso va a ocurrir en pocas horas o días de la ingestión, que todos los perros hemos dicho que van a vomitar a las 24 horas de la ingestión. Y bueno, el tratamiento temprano es básico para salvar la vida del animal. Cuanto más nos demoremos es peor, y dentro de esto pues obviamente están los fluidos intravenosos. Eso es esencial para proteger el riñón. Hemos dicho que a los 2 días de la ingestión es normal que se nos pueda presentar el animal en un estado de oliguria, y dicen que en estos casos pues se puede intentar hacer una diálisis peritoneal, porque ese riñón pues aunque se nos presente incluso el animal en un estado de oliguria, pues se puede regenerar ese riñón, puede volver a producir orina, y obviamente pues el pronóstico ya, si no produce orina es mucho peor, pero se puede intentar, y ha habido casos que el animal ha vuelto a producir orina. En estos casos también aconsejan medir la presión sanguínea, porque normalmente si el riñón está afectado pues va a estar con la presión sanguínea alta. Aconsejar dan el amlodipino, porque como ya digo, la insuficiencia renal aguda suele ir acompañada de un aumento de la presión sanguínea. Bueno, a continuación pues vamos a hablar sobre algunos fármacos que causan problemas renales, y los más clásicos de todos quizás sean los antiinflamatorios no esteroideos. Los síndromes clínicos que están reconocidos son el de una insuficiencia renal aguda, por ejemplo la fenilbutazona en caballos, cuando no se ha tenido cuidado usándolas, pues ha llegado a producir una necrosis coagulativa a nivel de la cresta medular, como se puede observar aquí, y eso pues deriva de todo el proceso isquémico al no llegar sangre por haberse inhibido las prostaglandinas a ese nivel. Saben que las prostaglandinas en los vasa recta y en la papila renal pues producen una vasodilatación, y si suprimimos la producción a ese nivel pues no va a llegar sangre y se va a producir una isquemia y una necrosis como tienen ahí. También está descrito que se produce una hipercalemia porque faltan prostaglandinas, y si faltan prostaglandinas no se libera la renina, y la renina es necesaria para producir la aldosterona, que es la que va a bajar el potasio en la sangre. No se cree que tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico, no obstante. Y el otro cuadro que está descrito es el de una nefritis intersticial, y eso es un proceso más crónico que está bien descrito en humanos, no tanto en animales. Como ven, pues consiste en un infiltrado de linfocitos difusos por todo el espacio intersticial del riñón, y se cree que es un proceso autoinmune, no de toxicidad directa del antiinflamatorio. Lo que es característico de esta nefritis es que se produce mucha proteinuria, y lo que llaman un sedimento activo, porque el riñón pues deja pasar muchas cosas, entre otras células, que no debería hacerlo en un riñón sano. Dicen que es un proceso autoinmune, y al retirar el AINE y dar glucocorticoides pues se acelera la recuperación del individuo, o sea que es un proceso reversible y que no es dependiente de la dosis, como digo. Bueno, antes de hablar de cómo sería el tratamiento de una sobredosis de un AINE, pues vamos a ver algunas reglas de 3 que habría que tener en cuenta a la hora de hacer un buen manejo de este grupo de fármacos. Por lo general, pues nunca se deben de combinar 2 AINEs en el mismo animal. Eso sería un riesgo grandísimo de crear una úlcera estomacal. Si con el AINE pues que hemos seleccionado no logramos quitar el dolor, lo que podemos hacer es cambiarlo por otro, o si quieren podemos añadir un opiáceo, pero nunca meter otro AINE ni añadir
un glucocorticoide. El AINE suprime la producción de la prostaglandina E2 en la mucosa del estómago, que es necesaria para producir la barrera protectora que la defiende frente al ácido clorhídrico, y el glucocorticoide va a aumentar la producción del ácido clorhídrico. Así que probablemente pues estaríamos creando la tormenta perfecta para crear una úlcera estomacal. Tampoco debemos darles a animales que tengan alguna predisposición, que serían por ejemplo aquellos que tengan deshidratación, hipotensión, obviamente una úlcera ya presente, una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca. Todo eso va a hacer que llegue menos sangre al estómago, y la isquemia también predispone a que se produzca una úlcera. Animales a los que sí se puede dar, pero que siempre existe mayor riesgo, serían aquellos a los que, por ejemplo, se les esté dando fármacos con una alta unión a proteínas plasmáticas, o fármacos diuréticos, o individuos diabéticos, o por ejemplo a individuos que se les haga una anestesia sin fluidos parenterales, que obviamente saben ustedes que la anestesia causa una hipotensión, o por ejemplo a individuos que se les dé antibióticos que esté reconocido que son nefrotóxicos, como por ejemplo los aminoglucósidos. En todos esos casos pues siempre existe más riesgo de producir un daño renal. Si miramos las imágenes que tenemos aquí tenemos, vean que siempre la úlcera va a comenzar como una erosión, donde solo se afecta la mucosa. En la erosión se afecta nada más que la parte superficial de las paredes, donde no hay vasos, mientras que en la úlcera ahí ya se afecta la submucosa y las paredes musculares, y obviamente pues ahí hay vasos sanguíneos, y por tanto pues una úlcera siempre va a sangrar. Por tanto, los signos clínicos, aparte de la anorexia y el dolor abdominal que puede generar una erosión, en la úlcera ya siempre vamos a tener, si hay diarrea, vómitos, van a tener sangre. Y el animal pues puede llegar a desarrollar una anemia y una hipoproteinemia debido a, como digo, a que pierde sangre por esa úlcera. Pues bien, vamos a ver este caso que está descrito en la revista de veterinaria del CES. Esto fue un caballo que participó en una cabalgata y al día siguiente pues apenas podía tenerse en pie, y al propietario no se le ocurrió otra cosa que empezarlo a tratar con fenilbutazona a una dosis de 4 veces de lo que está indicado para el peso de ese animal, y encima pues lo combinó con un flunicil meglubine, que como saben pues es otro antiinflamatorio no esteroideo. Pues bien, la dosis recomendada de fenilbutazona es de 2 gramos al día, y para un caballo que era el doble de peso que tenía este caballo, es decir, este caballo pesaba 236 kilos, la dosis estaba recomendada para un caballo de 450 kilos. Pues bien, a los 8 días ese animal llegó al hospital muy mal, a la exploración clínica, tenía mucho dolor en las 4 extremidades, tenía 88 latidos por minuto, cuando lo normal en un caballo saben que es de 28 a 40, tenía diarrea profusa, una deshidratación del 8% y un leucograma inflamatorio. Y cuando le hicieron una radiografía del casco, pues pudieron confirmar que tenía desviación a nivel de la última falange, lo que confirma que tenía una laminitis. Vean que el animal pues incluso no se podía apoyar, tenía déficit propioceptivo y mantenía las patas cruzadas. Bueno, pues le pusieron un tratamiento con antibióticos, protectores estomacales, el dimetilsulfósido como antiinflamatorio, fluido intravenosos, pero al 7º día pues el animal evolucionó de mal en peor y tuvieron que sacrificarlo. Lo que hallaron en la necrosia pues fue una gastritis generalizada, como era de esperar, y una úlcera que perforaba la pared de la región glandular. A nivel del colon también evidenciaron áreas muy hemorrágicas, edematosas y probablemente pues con zonas ulceradas. Probablemente si hubiesen hecho una histopatología del riñón, pues es probable que hubiesen visto lesiones a esa dosis de fenilbutazona, como era de esperar, y lo que pasa que tampoco hicieron una química sanguínea, o sea que tampoco sabemos cómo estaban esos riñones.
En este caso, pues está muy claro que los AINES pues fueron los causantes del daño. De todas maneras, la conclusión que hay que sacar es que cuando se usan AINES, que son inhibidores no selectivos de las ciclooxigenasas, es decir, que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, hay que respetar mucho la dosis y la duración del tratamiento. En este caso, pues no habría que usarlos más de 4 o 5 días el tratamiento, porque pasados esos días pues no hay estudios que nos digan qué tanto margen de seguridad existe. En todo caso, siempre podemos hacer un seguimiento y decirle al dueño que esté muy pendiente de signos como anorexia, letargo, vómitos, diarrea, poliuria, polidipsia. Si se presentan esos signos, pues siempre habría que suspender un tratamiento independientemente de si se trata un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 1 o 2. ¿Qué parámetros podríamos medir en el laboratorio para ver si los AINES están causando algún efecto adverso a nivel del estómago? Pues mínimo un hematocrito y unas proteínas totales. En este caso, las proteínas estaban muy bajas y el animal también tenía edemas generalizados. Obviamente, pues estaba perdiendo sangre a nivel del tracto gastrointestinal. Para ver cómo está el riñón, pues podían haber medido cómo estaba la urea y la creatinina. Bueno, con esto pues acabamos este primer vídeo de tóxicos que afectan el riñón, así que hasta el próximo, aquí me despido por ahora.